Ahora es el turno en forma virtual de la doctora Perla Prigogine. Ella es abogada especializada en género y salud sexual y psicóloga social. Fue directora nacional del Consejo Nacional de las Mujeres, donde estuvo a cargo de la coordinación del proceso reglamentario de la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde el 2011 se desempeña como coordinadora nacional de la Comisión Nacional de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Adelante, Perla, por favor. Gracias. Bueno, sería bárbaro que sí pasó. Escuchando a las personas que me precedieron, me di cuenta que yo voy a quedar como un poco desenfocada en este congreso, porque soy nada formal. Y lo que intento es que nos llevemos muy fuerte la impronta, la importancia que tiene la violencia de género en cualquier desarrollo que se intente presumir sostenido. Nuestro país sancionó originariamente, así, precedido solo por Venezuela, y a continuación por los demás países, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y agrega la ley en todos los ámbitos en los que desarrollemos nuestros vínculos personales o nuestras actividades personales. Fue sancionada en el 2009, reglamentada en el 2010, y es una ley de orden público, es un acto de soberanía legislativa muy importante, porque es nacional y de orden público sobre un tema que históricamente, antes de la incorporación de los tratados internacionales a nuestra Constitución, era de incumbencia local, es decir, provincia. Esta es una muestra de cómo nación y provincias abordan una temática violatoria de los derechos humanos en forma conjunta. Pero antes de decir cómo impactó el COVID, les propongo que pensemos qué entendemos por violencia contra las mujeres. Mujeres y diversidades hemos ampliado, porque a posteriori de la sanción de esta ley, el Estado argentino dictó la ley de identidad de género, estableciendo que el género es lo que percibimos que es, con lo cual lo que hasta el 2009 o hasta el momento de la ley pensábamos que eran mujeres, pueden elegirse, aunque no porten vagina, pueden elegirse mujer y viceversa. Entonces, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Es una conducta que puede ser, obviamente, por acción o por omisión, que afecta la calidad de vida de las mujeres y diversidades. ¿Cómo la afecta? La afecta en su dignidad, en su integridad física, emocional, económica y patrimonial, en su integridad sexual, e incluso en su integridad simbólica, en su modo de ver el mundo. Ahora, cualquier conducta de una mujer, cualquier conducta contra una mujer que afecta su calidad de vida, ¿es violencia de género? No. Desde ya, por eso puse un ojo, no sé si se entiende que es un ojo. No, lo que diferencia un acto, por ejemplo, de hurto o robo, cuando alguien le quita una valija a una mujer y la empuja por eso, lo que diferencia un delito de ese tipo
de la violencia de género es que siempre esa conducta se da en el marco de una relación desigual de poder. Es decir, lo que en las convenciones se dice que se da por el hecho de ser mujer. Digamos, bueno, nuestra ley define tipos y modalidades de violencias. Las define porque somos de la convicción de, no porque vengan separaditas en cajoncitos de un mueble. Normalmente las violencias contra nosotras y las diversidades vienen en combo, pero es importante nombrarlas para darles existencia. Desde la Biblia sabemos que lo que no se nombra no existe. Entonces dijimos, traer tipos y modalidades. Los tipos tienen que ver con qué área nuestra se vulnera: física, simbólica, política, sexual. Y las modalidades tienen que ver con los ámbitos en los que nosotras vamos desarrollando nuestras relaciones interpersonales. Según los ámbitos, por ejemplo, vamos a encontrar la violencia obstétrica, que es a donde vamos a poner el foco especialmente, la podemos encontrar, y esa violencia obstétrica que se produce en un ámbito, en el ámbito reproductivo de las mujeres. Esa violencia obstétrica puede ser física, puede ser psíquica, puede ser económica, puede ser sexual. Es decir, todos esos tipos que nombramos previamente los vamos a ver, todos o algunos, ¿no? Los vamos a ver en acción en el ámbito obstétrico. ¿Cómo actuó el COVID? Y yo elijo decir el COVID. Sé que al principio y durante mucho tiempo se sostenía que se decía la COVID. Vaya a saber por qué. Alguna explicación escuché que no me satisfizo, pero creo que ponerle a los huracanes el nombre de mujeres y llamar a un virus nada menos que pandémico, que ha matado cantidades de seres humanos, tratarlo como si fuera femenino, bueno, no me gusta. Así que el COVID, que apareció con su consecuencia, la pandemia, yo haría o tendería a hacer un resumen y a decir que actuó como un potenciador de todos los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres. La escuchaba hace un ratito a Ana, que decía esto mismo, con otras palabras. No podemos decir en qué ámbito no existió la violencia potenciada por el COVID. Ocurre que a mí, la doctora Graciela La Rosa, a quien quiero profundamente y que fue quien me invitó, y agradezco que me invitó a participar en esta jornada en la que estoy aprendiendo mucho, me comentó, me mandó un programa y vi que va a haber expertas que van a hablar de los distintos tipos y modalidades de violencia. Por ejemplo, la familiar ya quedó como bastante enunciado. Es una consecuencia así, que el confinamiento obligó a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, con lo cual es más tiempo de maltrato, y además no había excusas.
para salir de la casa, la escuela de los chicos. Y era una amiga, una mujer víctima de violencia. Pero va a haber, y ya hubo quien se ocupó de hablar de la violencia familiar y del impacto del COVID. Respecto de la violencia laboral, si pensamos que en el sector de la sanidad todo lo que tiene que ver con el cuidado está encarnado por mujeres, desde las enfermeras hasta quienes llevan la comida a los pacientes, bueno, nos damos cuenta que podemos presumir que el COVID generó un riesgo mayor en estas personas que en quienes nos podíamos quedar en casa. Y acá crucemos la pobreza, porque no está sueltita. Quien dispuso de un salario que te depositaba porque estaba trabajando en blanco, como decimos en la Argentina, y cobraba un sueldo a fin de mes que le depositaban en una cuenta, etcétera, no la pasó bien, porque aparte estamos pagando las consecuencias psicofísicas de semejante situación exótica, extraña. Pero quienes tenían que salir a trabajar porque no tenían, porque cada día juntan el dinero para comer, esas personas no tuvieron la misma suerte. Es decir, que la pobreza se mete con la salud, pero en forma directa. El trabajo doméstico remunerado, no hablemos de lo que hacemos las mujeres por amor. Y estoy haciendo comillas porque lo de por amor lo vamos a conversar en alguna otra jornada. Pero digo, el trabajo doméstico remunerado, las mujeres que no iban a trabajar no cobraban. Pocos fuimos los que pagamos igual, aunque no viniesen, con el riesgo de que normalmente trabajan en varias casas, así que llevan. Y también eran y son mujeres las que se ocupan del cuidado de menores, de adultos mayores, de personas con discapacidad, que representaron focos de contagio. Así que la violencia laboral se potenció y lo van a hablar, seguramente he visto que lo van a hablar, vinculado incluso con la feminización de la pobreza. Contra la libertad reproductiva, bueno, había un acceso súper limitado de las mujeres a los servicios de salud. Si no tenías COVID, no había espacio, y en verdad era difícil. No eran todas excusas, un poco a mitad. A ver, pero no eran todas excusas. Francamente, había que destinar, y hasta construyó nuestro país hospitales para estar a la altura de semejante desafío. La violencia obstétrica, que comenté, que es la que vamos a hablar un poquito más finito, es una violencia que no es tenida en cuenta. Creo que es la más invisibilizada de todas las violencias. Y ahora no me quiero comer la cena en el almuerzo, así que voy a dejar algo para comentar dentro de un ratito. Veamos entonces la violencia obstétrica, cómo fue impactada por el COVID, pero antes de ver ese impacto, otra vez, veamos cómo está la Argentina y qué es la violencia obstétrica. Nuestro país le ha dado tanta, pero tanta importancia legislativamente, ¿no? Le ha dado tanta importancia al cuidado o al ejercicio de los derechos de las mujeres y sus crías, que
tiene en su marco normativo 4 leyes que alcanzan esta temática. Y fíjense qué sintomático, y sin ánimo de hacer publicidad partidaria. Las 4 leyes que ahora vamos a hablar un poquitito fueron dictadas durante gobiernos peronistas. Claramente, esto que dicen los peronistas, que decimos las leyes peronistas, de que el peronismo es creador de ciudadanía, es potenciador de ciudadanía. Bueno, lo vemos aquí. ¿Cuáles son estas leyes? Fíjense, la ley de parto respetado, no les digo los números, porque no sé si tiene mucho sentido en esta exposición. La ley del parto respetado, sancionada en el año 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La ley de los derechos de los pacientes, sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. El complemento de esas leyes, que es la ley, complemento y más, el cambio de paradigma que representó la ley de protección integral que mencionamos antes, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollemos nuestras relaciones interpersonales. Y repito, y soy molesta con prevenir, sancionar y erradicar, y con mujeres, y con todos los ámbitos, porque hasta hace un ratito, la única violencia que se consideraba respecto de las mujeres, la única violencia de género, era la violencia física en el ámbito familiar. Lo demás no se tenía en cuenta, como si eso fuera lo único. Y la ley de protección integral, que aparte genera de algún modo una refundación de la República, porque fue justo en el bicentenario que hicimos la reglamentación, una refundación de la República con perspectiva de género. Es una ley, para mí particularmente emocionante. Fue dictada durante el gobierno de la doctora Cristina Kirchner. Y finalmente, la ley conocida como la ley de los 1000 días, que se votó, It's all good, don't worry. Thank you, Mike. que se votó el mismo día que se legalizó el aborto en la Argentina, fue sancionada entonces durante el gobierno actual del doctor Alberto Fernández. No les mentí, fueron todos gobiernos peronistas. Sé que la legislatura es otra cosa que el Ejecutivo, pero el Ejecutivo influye en la legislatura. Vamos a ver un poco de estas leyes. La ley de parto respetado, que es como el manual, el protocolo de lo que debe hacerse durante el embarazo, parto y posparto y posaborto, y se aplica en los 3 subsistemas de salud, en el público, en la seguridad social, en el privado, y es una ley que además le reconoce derechos fundamentalmente a las mujeres y a los sujetos gestantes, algunos derechos al recién nacido o nacida, y un reconocimiento a la existencia del grupo familiar. Y también dice, esto es para cumplir, esto no es orientativo. El Estado Nacional quiere que las cosas sean así, quieren que existan los partos respetados. Y si no se cumple, se va a incurrir en falta grave a los fines sancionatorios. Y esos derechos de las mujeres, ¿cuál es el fin? Perdón.
fundamentalmente que otra vez vuelve la mujer a ser la protagonista de su parto, cosa que perdió con el sanitarismo en 1920 y más adelante. Y como protagonista que es, tiene derecho a ser informada de todo lo que ocurra, de que sea tratada con respeto y como una persona sana. Está pariendo o va a parir, no enfermó. Pero además le posibilita, porque es la protagonista, elegir el lugar y la forma de su proceso de parto. Si quiere caminar, si quiere parir en cuclillas, si necesita analgesia y si quiere ser acompañada por quien el marido, no necesariamente, por la persona que ella elija, su pareja, otra mujer, su compañero, su madre, una amiga, una dula, quien ella elija. Dijimos recién que iba a tener libertad de movimiento o que debería tenerlo y que tienen derecho a tener, y presten atención a esto, recordémoslo, contacto inmediato con el recién nacido, esto que llamamos el contacto piel a piel, que además la ley de los 1000 días, fíjense, me estoy adelantando, ¿no? Pero la ley de los 1000 días, que tiene en cuenta fundamentalmente el bienestar de la cría, porque los 1000 días se componen del embarazo y 3 años de vida de la cría. Porque se entiende que en esos 3 años queda como marcado, como si los seres humanos fuésemos de hormigón, y al principio somos de hormigón blando, hasta que frague el hormigón está blando, y la sociedad le deja marcas en el hormigón que cuando endurecen no se puede volver atrás. Entonces el planteo de la ley de los 1000 días complementa la ley de protección integral y nos dice a las mujeres que tenían razón. Ustedes no estaban locas cuando decían que el destrato al momento del embarazo, parto o posparto, les generaba estrés postraumático. Tienen razón. Esta ley de los 1000 días lo confirma. Está comprobado científicamente, no porque lo diga yo, que un parto con maltrato, además de generar violencia física, psíquica contra la mujer, además está empezando a poner marcas en el hormigón de ese ser humano que viene a integrar un mundo que se plantea un desarrollo sostenido. Así que me parece que la vamos a tener que tener en cuenta en cualquier auditoría, los índices de violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? Porque yo hace un rato que estoy hablando de la violencia obstétrica. Doctora, le pido disculpas, pero estamos cumpliendo con el tiempo estipulado para la presentación. Disculpe. Si Ya puede. me pasé. Bueno, entonces voy a apurarme un poco. Voy a pasar directamente a la influencia de la pandemia en la violencia obstétrica. Aumentó el número de denuncias. Hubo una inusual aparición de consultas. La CONSAVIR nunca había recibido consultas. Y se generó una nueva estrategia de ámbitos estatales. Ese aumento de denuncias lo podemos ver clarito en este gráfico que tenemos en el 2019. En el 2020 aumentó un 38,8%.
y en el 2021 un poco más todavía. Pero además, lo que vimos respecto de las denuncias es que no solo aumentó el número total de denuncias, sino que aumentó considerablemente este tipo de denuncia, que es la negativa a ser acompañada. Algunos efectores de salud seguramente encontraron el pretexto justo y otros estaban convencidos que la compañía era un factor de aumento de riesgo, pese a que el Ministerio de Salud no lo decía. Esas consultas fueron a partir de marzo del 2020, así, de golpe, 526 consultas que entraban por mail, por teléfono, por las redes sociales. Y de ese total de consultas, las que se hacían por consecuencias o por derechos negados sobre el texto del COVID, eran el 53%. En algunos casos, quienes consultaban eran las que ya les habían avisado que no iban a estar acompañadas, con lo cual nos dio la oportunidad a quienes lo aceptaron de imaginar una estrategia que fue intervenir en forma anticipada. Eso en el 28% de los casos. Esa es la estrategia estatal de la que hablé. Nos unimos con el Instituto Nacional contra la Discriminación y trabajamos telefónicamente y por mail y logramos de esas intervenciones la mayoría de resultados positivos, porque el total de resultados negativos sobre esos 526 fue 3, 0,030%. Y esta es la Consavir, y esta soy yo. Gracias. Muchas gracias.